Bueno, reitero los buenos días. Espero que se escuche bien. Bienvenidos a todos las ponentes y los ponentes a esta mesa sobre equidad y cohesión social en las áreas urbanas. Yo creo que, si me permiten centrarnos o hacer una pequeña referencia a la agenda urbana española, el desarrollo del modelo territorial y urbano debe perseguir, y además se lo recoge, la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la equidad como elementos o valores que impregnen todo el desarrollo de esta agenda urbana. Además, esos planes de implementación también se orientan hacia lo que es la inclusión. Este diálogo, por tanto, sin demoras mucho, porque no hemos comenzado a tiempo, vamos a intentar ser lo más breve o eficientes posible en la gestión del tiempo. Nos vamos a centrar, si me permite, sobre 4 elementos que para mí son importantes. Ahí están, hay 2. Equidad y cohesión social versus urbe, vivienda. Por tanto, ¿cómo cohesionamos o cómo somos capaces de conjuntar esos valores de cohesión y equidad con elementos tangibles como puede ser la vivienda y la urbe, ya sea una urbe urbana, valga la redundancia, o una urbe rural? Sin más demora, nos acompañan, aquí tenemos al secretario general de Vivienda, espero decir todo el nombre completo bien, así que me permitís que coja la nota, a don David Lucas Parrón, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda. Y sin más demora yo le voy a plantear, aquí tuvimos antes de ayer al presidente del Gobierno, a don Pedro Sánchez, inaugurando este foro, y le dedicó gran parte de su intervención a la vivienda y anunció, entre otros, como compromiso actual del Gobierno de España, una ley estatal de vivienda. Es un anuncio de algo que hay que desarrollar, no se nos escapa eso, pero sabiendo que está en fases embrionarias o en fases iniciales, ¿cómo ve el secretario general de Vivienda esa ley o esa futura ley estatal y la cohesión social? Bueno, buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por la participación en este encuentro. Yo creo que debemos partir de un hecho que se ha venido produciendo de manera reiterada a lo largo de estos años, es que desde que tenemos la restauración democrática no hemos sido capaces de resolver uno de los mayores problemas que afectan a los ciudadanos y las ciudadanas españoles, como es tener una vivienda digna a un precio asequible. Creo que es un elemento vital en la realidad de todas las personas, de todas las familias, y, sin embargo, siendo un elemento vital con el cual o sin el cual las familias seguramente no tienen un proyecto de vida estable, no hemos sido capaces de resolverlo. Hay muchas familias que tienen muchas dificultades para acceder a una vivienda, muchas personas que no tienen recursos suficientes para afrontar el pago de una vivienda, otros que dedican un esfuerzo que supera una media del 30% en España en el esfuerzo de la unidad de convivencia, el esfuerzo personal o el esfuerzo familiar en pagar la vivienda, y otros muchos que ni siquiera tienen esa posibilidad. Es decir, que no tienen vivienda teniendo vulnerabilidad económica acentuada. ¿Qué pretendemos con la Ley de Vivienda? Con la Ley de Vivienda no es una ley que vaya a resolver los problemas que tienen que resolver los planes de acción que también estamos desarrollando, tanto en vivienda social como en ayudas al alquiler o en promoción de vivienda pública o rehabilitación y regeneración urbana, pero sí va a garantizar derechos y va a garantizar un derecho que es fundamental y que se relaciona de una forma muy importante con lo que preconiza este encuentro, que es la función social de la propiedad, la función social que deben cumplir todos aquellos que tienen viviendas y la función social que debemos establecer para que todos los españoles que necesitan una vivienda puedan tener acceso a ella. Queremos con ello ser respetuosos, por supuesto, con el derecho a la propiedad, pero también con lo que habla la Constitución de la función social de la propiedad. Queremos ser respetuosos con el derecho a una vivienda, pero también con el derecho que tienen otros muchos a tener sus propiedades privadas. Pero como las cuestiones no están enfrentadas, aunque en muchas ocasiones se quieren enfrentar, creo que se pueden compaginar y otros países lo han hecho y, sin embargo, nosotros no hemos sido capaces. Es por eso que la ley es un elemento fundamental para garantizar ese derecho,
para hacer posible que con seguridad jurídica podamos conseguir que todos los españoles y todas las españolas, por supuesto, se necesita de una acción pública muy decidida en políticas de vivienda, políticas de ayuda y políticas de coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos, pero que la ley garantice ese derecho y que ese derecho pueda tenerlo cubierto todos y todas los españoles y las españolas. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias por esta intervención, por la brevedad del tiempo que hemos comentado anteriormente. No suelo ser breve, pero es que me lo ha pedido. Sí, sí, sí. Intentaremos ser eficientes, utilicemos neologismos así mejor, intentaremos ser eficientes. Tenemos también acompañándonos a doña María Gabriela Aguilera, viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador. Transferir y compartir con otros entornos donde pueden tener sus singularidades y aunque tengamos problemas comunes, también pueden tener abordajes diferentes. Siempre es bueno transferir y compartir conocimientos y experiencias. Yo creo que es una de las mejores herramientas que tenemos cuando compartimos foros de diálogos como este. Entonces, en ese sentido, muy sencilla, viceministra, en vuestro entorno, en vuestro país, la vivienda y la cohesión social, ¿qué tal van? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo abordáis? ¿Os preocupa? ¿Nos preocupa? ¿Es una herramienta? ¿Es una visión? ¿Es un logro? ¿Es un reto? ¿Cómo lo veis desde Ecuador? Sí, muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación al Ministerio, a Francisco, David, a Ángela, a todas las personas del Ministerio y a las personas de ONU Habitat que hicieron posible que el Ecuador esté presente en esta mañana. A nombre del ministro Darío Herrera, les hago extensivo nuestro saludo. Es un honor para nosotros participar en este foro. Respecto a la pregunta, realmente la equidad social es un principio fundamental para el desarrollo urbano social, para el desarrollo urbano sostenible, y nosotros en nuestro país buscamos este equilibrio entre precisamente el desarrollo social con el desarrollo medioambiental y el desarrollo económico y productivo de nuestra nación. Y es precisamente en esta búsqueda en que nosotros encontraremos las respuestas a cómo mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. En un sinnúmero de escenarios urbanos y habitacionales y entre las diversas demandas que tenemos de la población, hemos nosotros encontrado el camino hacia la búsqueda de una integración de las políticas de vivienda y las políticas de suelo. Creemos que se deben dar las soluciones a través de programas integrales que permitan precisamente desarrollar las capacidades del Estado en conjunto con las capacidades del sector privado y de la sociedad civil, que busquen realmente una equidad en el desarrollo del territorio. Hemos desarrollado un proyecto muy interesante que me gustaría compartir con ustedes, que lo hemos denominado comunidades productivas. Estas comunidades buscan precisamente esta integralidad en su propuesta, vinculando las políticas de vivienda en suelos ancestrales y comunitarios y vinculando con las políticas de suelo. Creemos que la equidad social se sostiene mucho en una justicia de la tenencia del suelo, en una localización correcta del suelo para proyectos de vivienda de interés social. Es ahí precisamente donde hemos desarrollado nuestro plan de hábitat y vivienda, que contempla 12 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y su localización en el territorio nos parece muy importante. Rescatamos el tema del ODS número 1 de erradicar la pobreza y no dejar a nadie atrás, como indica la nueva agenda urbana, el ODS número 6 de agua segura y saneamiento, el ODS número 11 de crear las comunidades inclusivas, resilientes, seguras y sostenibles, y el ODS número 12 que involucra el tema de la productividad, ¿no? Y el tema de agregar una cadena de valor a las viviendas, digamos. En este sentido, el programa de comunidades productivas pretende impulsar un desarrollo en donde las viviendas tengan acceso a agua, a servicios, a equipamientos
y estén vinculados con espacios del encuentro que permitan realmente tener una gestión social efectiva dentro de nuestros programas de vivienda. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias también por la brevedad y la claridad en la exposición. Nos acompaña también desde nuestra comunidad autónoma vecina de Extremadura la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, doña Begoña García Bernal. Bienvenida también. Desde el punto de vista de la responsabilidad de una comunidad autónoma, en lo que estamos hablando, equidad, cohesión social, áreas urbanas, la vivienda, y estos elementos, estos términos, ¿cómo se pueden abordar o cómo se abordan en Extremadura desde una perspectiva de género? Bueno, pues buenos días y muchas gracias por invitar a Extremadura a estar presente en este evento. Mira, para nosotras la perspectiva de género es fundamental porque es igualdad, porque además es un camino de no retorno, porque se lo debemos a nuestras antecesoras y se lo debemos a nuestras niñas futuras y a nuestra tierra. Dicho esto, nosotras decidimos que la incorporación de la perspectiva de género debería incorporarse a la Ley de Urbanismo. Así se hizo, así está contemplado. No solo está contemplado en la ley, sino en las normas técnicas de la perspectiva de género que se publicaron en el Diario Oficial de Extremadura en el año 2019 y para su difusión se elaboró junto con la Cátedra de UNESCO la guía para esa incorporación de la perspectiva de género en la planificación y en el planeamiento territorial. Cuando hablamos de incluir la perspectiva de género en el diseño de las ciudades o de las viviendas, estamos hablando de accesibilidad universal, estamos hablando de luminosidad, de seguridad de las mujeres. Estamos hablando de cómo están diseñadas nuestras ciudades para cómo llegamos al ir a trabajar, pero también para los centros de día, las residencias de mayores, los coles, con las criaturas. Estamos trabajando también esa cohesión social con la incorporación de la perspectiva del envejecimiento de las personas mayores. Eso lo estamos haciendo además en mi pueblo, en Arroyo de la Luz, pero también estamos haciendo con los niños y las niñas caminos escolares en la capital de Extremadura, en Mérida. También estamos trabajando esa participación fundamental en pueblos de menos de 1.000 habitantes y en pueblos de 5.000 habitantes, distintas realidades, pero que al final lo que nosotras queremos hacer en nuestro trabajo es que la ciudad, sea urbana o rural, sea un derecho humano, un derecho en el que la persona pueda y quiera sentirse libre para vivir. Y ese es el fundamento de nuestra Ley de Urbanismo Sostenible de Extremadura, que está hecha con esa perspectiva de género. Gracias, consejera. Nos vamos de una consejera a una alcaldesa. Hemos pasado desde la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la Administración Local, los tres niveles de los estados de nuestro Estado de Derecho, de España. Bienvenida, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, doña Luisa Moret. La vivienda, la cohesión social, desde la responsabilidad de una alcaldesa. ¿Cómo se ve? ¿Qué rol? ¿Qué papel? ¿Qué problemas? ¿Qué herramientas tienen los ayuntamientos para abordar esto? Bueno, buenos días. En primer lugar, buenos días a todas y a todos. Quería, lógicamente, agradecer a la organización de este primer foro urbano de España la oportunidad de estar aquí, en este espacio, y compartir con todas y todos vosotros, bueno, nuestra experiencia y nuestra visión, desde, como decía el moderador, desde una posición municipal, desde los municipios. Yo creo que, ya lo han dicho algunas de las personas que me han precedido, hay una realidad, y es que en estos momentos el desarrollo urbano de las ciudades que aquí representamos es un desarrollo que tiene que ser sostenible, lógicamente es sostenible o no será, y esa sostenibilidad tiene una triple mirada, la social, la ambiental y la económica. Y en esa mirada, y además esa triple mirada tiene que mantenerse en equilibrio, si no, lógicamente, el desarrollo, ese desarrollo sostenible al que aspiramos no sea real ni transformador.
Lógicamente, cuando hablamos de la sostenibilidad social, hablamos de cohesión social, hablamos de la desarticulación de desigualdades estructurales históricas, y hay una desigualdad que además que también lo comentaba el secretario, en el periodo democrático ha quedado muy presente, que es la dificultad que tienen muchos ciudadanos y muchas ciudadanas para ejercer un derecho, para acceder a un derecho, y es el derecho a acceder o a mantener una vivienda digna. Y ese derecho, evidentemente, a donde han llegado las necesidades, las demandas de una forma más explícita, siempre es en los municipios. Siempre llegan en primera línea, y aquí hay muchas alcaldesas y muchos alcaldes y lo saben, las primeras demandas siempre acaban llegando a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos también somos las administraciones que conocemos, por la obviedad de la proximidad, somos los que conocemos de forma más exhaustiva nuestras realidades locales, y también acabamos dando respuestas a las necesidades reales que se producen en nuestros territorios. En cuanto a las necesidades de políticas públicas en relación a la vivienda, obviamente yo quiero felicitarme, y yo creo que nos tenemos que felicitar por esa apuesta por un marco legal estatal, por esa ley de vivienda, porque era necesaria. Las políticas de vivienda necesitan ese gran marco de referencia. Es una política de Estado, necesita ese marco de referencia estatal, y a partir de ahí, evidentemente, se tiene que ir articulando con la coordinación de los distintos niveles y el trabajo conjunto con los distintos niveles interinstitucionales, en este caso las comunidades autónomas, pero también los municipios. Porque hasta ahora los municipios lo que hemos hecho son políticas muchas veces paliativas, de contención de la emergencia, de ayudas, evidentemente de ayudas sociales, para que los vecinos y vecinas pudieran mantener pagar sus alquileres. También hemos ido concadenando diferentes crisis. Recordamos la primera crisis, la del 2008, la gran crisis hipotecaria, donde teníamos que ayudar a los vecinos y a las vecinas a hacer frente a la imposibilidad de pagar sus hipotecas y también toda la lógica de las pérdidas de esas viviendas. Ahora estamos en otra crisis, estamos hablando de alquiler, las dificultades de tener en nuestras ciudades una oferta de alquiler social y accesible suficiente para dar respuesta a todos los procesos vitales de nuestros vecinos y nuestras vecinas, especialmente a los procesos de emancipación de jóvenes. Como os decía antes, lo que hemos hecho son políticas muy de contención de la emergencia, muy paliativas, cediendo suelo también para impulsar promociones que desarrollen otras administraciones, pero necesitamos, insisto, ese marco de referencia global, unas líneas de actuación claras y, sobre todo, el trabajo conjunto interinstitucional. Que también, como decíamos, la voz de los municipios es muy importante que esté presente también en ese marco de referencia. ¿Por qué? Porque al final como decíamos antes, al final la implementación se va a hacer desde la proximidad. Es muy necesaria esa mirada desde la proximidad. Y bajamos el zoom incluso a los barrios, a la realidad dentro de una misma ciudad. Cada barrio tiene también situaciones diferenciales. Por eso yo también quiero agradecer al Ministerio los proyectos y las iniciativas que se van a implementar de regeneración urbana de los barrios, porque yo creo que ahí puede aflorar y pueden aparecer políticas no solamente de rehabilitación de vivienda, porque la rehabilitación de las viviendas también hará aflorar viviendas en mejor condiciones a la hora también de garantizar ese derecho, pero también la regeneración de los barrios ayudará a aparecer todo un paquete de viviendas que en estos momentos están vacías, que son infravivienda, que están en condiciones inadecuadas y que mejorarán y que puede aportar y sumar a esa mejora del acceso al derecho que decíamos antes, que muchos vecinos y muchas vecinas tienen muchas dificultades para concretar, ¿no? Por lo tanto, desde los municipios, obviamente, es una política que tiene que ver y está directamente vinculada con la lógica de la equidad y de la cohesión, que es absolutamente necesaria y que necesitamos también aportar nuestra mirada y nuestra perspectiva en la construcción de ese marco de referencia global que viene a dar respuesta o que quiere dar respuesta a esta, yo creo que a esta gran política de Estado que es la política de vivienda. Muchas gracias, alcaldesa. Se nota que esa alcaldesa habla de realidades y personas. La administración local siempre cada vez mucho más cercana a las personas y a sus necesidades más inmediatas. Ahora tenemos el mundo de la academia, el mundo de la universidad. Nos acompaña
don José Antonio Corraliza, catedrático de Psicología. Un psicólogo en una mesa aquí como esta es importante, porque a fin de cuentas tienen capacidad de analizar nuestras conductas y como comportamiento como seres humanos. Las políticas con respecto a la vivienda, algo tan sustancial que necesitamos los seres humanos, que es nuestro hábitat, nuestro hogar, donde desarrollamos nuestros tiempos más íntimos con nosotros mismos o con nuestros seres más queridos que conviven con nosotros. ¿Modifican las políticas los comportamientos humanos? ¿Los comportamientos humanos son necesarios, tienen que modificar la política? ¿La vivienda es una herramienta que pueda hacer feliz a un ser humano o no? ¿Cómo lo veis desde el ámbito de la academia? Porque estamos hablando en tomas de decisiones importantes desde el ámbito de lo que es la planificación, la estructuración y la legislación, como puede ser la Administración General del Estado, hasta la gestión de recursos en un ámbito autonómico o local, pero estamos influyendo o entrando probablemente en temas que nos afectan como seres humanos en nuestra condición y nuestro desarrollo, incluso en nuestra felicidad, si me permite, si no es una osadía por mi parte. ¿Cómo lo ve un catedrático de Psicología? Bueno, buenos días a todos y a todas. Es para mí un placer estar aquí. Creo que quisiera empezar felicitando al Ministerio por esta iniciativa. Me gustaría que no fuera solo un destello. Yo creo que el éxito de este tipo de foros se basan fundamentalmente en que tengan una cierta continuidad, en que generen un grupo de discusión. También para mí es un gran placer estar con las personas que me acompañan en esta mesa. Aunque estemos en mundos distintos, yo aquí formo parte de lo que se dice ahora de ponga un psicólogo en su vida, ¿no? Que a lo mejor no le resuelve nada, pero no le sobra tampoco, ¿no? La cuestión que ha planteado el moderador a mí me parece que es una de las preguntas del millón, y perdón por la alusión al tópico. En psicología ambiental, que es mi campo en el que yo me muevo, manejamos una idea que es casi lo más importante que yo quisiera decir aquí, ¿no? Sobre la idea de las políticas territoriales, de las políticas de creación de espacios, de creación de lugares. Siempre decimos, esto es una deformación que yo hago de una frase de Montesquieu, famosa, aquella que decía, primero las personas hacen las leyes, luego las leyes determinan la manera de ser de las personas. Pues bien, no sé si esto es aplicable a las leyes, porque vemos que hay mucha gente que se escaquea de las leyes, pero de lo que no se escaquea es de la influencia determinante de los espacios micro, meso y macro en los que vive. Así podemos decir que primero las políticas, ustedes, las personas, hacen los espacios, los lugares, las casas, los barrios, y luego las casas, los barrios, los lugares determinan mi manera de ser. Para bien o para mal. Fijaos, voy a plantear un problema que es emergente ahora mismo y que tiene que ver con esto, ¿no? Es el problema de la soledad. ¿Vale? Sobre todo la soledad urbana, pero también la soledad en el entorno rural, aunque ahí todavía se mantienen redes sociales de apoyo muy importantes. La semana pasada teníamos un congreso internacional de psicología ambiental en Galicia, en este caso, y a mí me sorprendió una ponencia, una conferencia de una keynote, de una invitada alemana que hizo durante el confinamiento. La gente que se había sentido sola dependía del tipo de vivienda en el que estaba. Presentó datos, los puedo comentar, los tengo por aquí, espectaculares, en el cual se mostraba cómo el mayor sentimiento de soledad se producía en personas que vivían en núcleos aislados y que no encontraban la manera de abrir ventanas. Tengo aquí algunos datos, si quieren podemos comentarlos en algún momento. Porque para mí como profesor yo reconozco el valor que tienen los discursos de deseos que se plantean en la mesa, pero para mí me resulta muy difícil hablar si no es con datos. Voy a plantear, también en relación con este mismo tema, en el mes de abril ha salido un artículo en un repositorio de una revista que se ha hecho muy famosa con la COVID, que es el International Journal of Epidemiology, y solo voy a decirles el título. El título era Más verde, menos soledad. Lo pueden ver, es More Green, Less Lonely. Está publicado en el mes de marzo, el 29 de marzo, el 29 de abril, en el repositorio de este año. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos planteamos la idea que mucha gente tiene de que la soledad refleja el carácter introvertido de una persona, estamos viendo dos grandes parámetros como es el tipo de vivienda y el tipo de equipamiento
de los espacios públicos. Por ejemplo, este estudio mostraba que la gente, las personas que tenían a unos 1.500 metros un 30% del espacio verde, tenían menos sentimiento de soledad que las personas que tenían solo un 10% de espacio verde en su entorno. Los psicólogos sabemos y también lo sabía Ortega y Gasset, que el espacio no determina absolutamente todo, pero opera como un potente restrictor. Por tanto, para mí, y ahora ya aterrizo con todo este preámbulo, quisiera simplemente responder a la pregunta. Yo siempre tengo la duda, reconozco y estoy maravillado y entusiasmado con la capacidad de ilusión que ponéis en las propuestas políticas que se llevan a cabo. Pero a mí me salta la duda de si realmente, a veces con las políticas territoriales, cualquiera que sea su ámbito, vivienda y tal, si les va a pasar lo mismo que a las políticas educativas. Recuerden que los tertulianos, siempre que hay un problema, si lo ven en la televisión, los tertulianos siempre dicen, no, esta es una cuestión de educación. Y yo como profesor, aquella noche tardo media hora más en dormirme, porque yo suelo dormir bien. Pero parece que depositan toda la responsabilidad en la política de educación. Y mi idea es que la política territorial es clave, es determinante, pero necesita ser coadyuvada por otro tipo de política. Y si esto ocurre en todos los campos, ocurre más cuando hablamos de la equidad y la inclusión social. Por ejemplo, si pensamos en las personas con discapacidad, que es un sector en el que se ha hecho, con perdón, mucha retórica política. Se han hecho retórica, no sé si no quiero ser despectivo. Se ha hecho el Design for All, está muy bien, pero muchas políticas que se han llevado a cabo son de maquillaje, ¿no? Son de, aquí una rampita, y a veces la rampita es más peligrosa que los escalones. No sé cómo decir. Cuando no sea, por ejemplo, en un estudio sobre barreras, vimos que una de las barreras más bloqueadoras para las personas en silla de ruedas, ¿saben cuál es? ¿Cómo aparcan los coches en las esquinas? Y eso apenas se contempla en los programas de Design for All. Entonces, ahí tenemos que ver, aquí es donde mi duda emerge, ¿no? Y a veces, porque sé que todas las personas que estáis aquí estáis convencidos de lo importante de la importancia estratégica que tienen las políticas territoriales, cualquiera que sea el ámbito, micro, meso, maso, hasta llegar a la vivienda, que luego podemos hablar de los problemas de identidad y vivienda. Pero hay un límite, no podemos incidir en cambios, ¿no? Y esto lo hemos visto con el confinamiento. Y ya concluyo con una idea. Las políticas urbanas que gozan de muy mala fama. Y en la experiencia del confinamiento todos hemos visto, y lo estamos viendo ahora con datos de mercado de vivienda y de todo esto, que la gente sale disparada, ¿no? Se ha generado un patrón que, si me permitís la expresión un poco de jerga psicológica, podemos llamar de urbanofobia. Pero esta idea, no, urbanofobia, ¿se entiende? Esta idea, podemos poner la palabra nueva, pero no es nueva. De hecho, el término urbanofobia aparece, que yo recuerde, por primera vez en un artículo científico del 2004 de una investigadora francesa que hizo un estudio sobre la ciudad de Lyon y que básicamente quiere decir lo que más nos gusta de la ciudad es lo que la ciudad tiene de no ciudad. Nos gusta lo verde, la calma, los espacios tranquilos, tal, salvo excepciones. Incluso nos podemos remitir a Fray Antonio de Guevara, el famosísimo libro que todo el mundo reconoce de Maldición de corte, bendición de aldea, ¿no? Que ya en aquella época decía, cuando llegué a la corte no solo me afectó a mi salud, sino también a mi virtud, ¿no? Y hacía unas frases muy ingeniosas, decía, fui sincero y tornéme esquivo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Lo cual ilustra cómo los lugares determinan nuestra manera de ser. Entonces, simplemente quiero dejar esto sobre la mesa, ¿no? Y respetando muchísimo el trabajo que hacen en los distintos ámbitos las personas con las que estoy en la mesa, que a mí me parece trabajo de magos. Yo lo he vivido en el confinamiento, he visto como gente de ayuntamientos, de un signo político y de otro, de comunidades autónomas, hacían verdaderas, no sé, ingenios mágicos, no sé, porque con las leyes tan restrictivas de contratos para que las personas mayores recibieran las compras, todo esto. No ha habido una creatividad
ingeniosa precisamente para conseguir esto. Mi idea es intentar combinar los dos discursos. El discurso de explicar por qué pasan las cosas y el discurso de voy a probar esta palanca a ver qué pasa, ¿no? Que es en los dos mundos en los que nos encontramos. Disculpa que me haya extendido. No, muchas gracias. Creo que viene bien poner, si me permite, a un psicólogo en este entorno. Creo que ha abordado temas que son muy interesantes que uno tiene en la cabeza. Ahora, si les parece a los ponentes, yo voy a lanzar algunas ideas, intervengan como quieran, intentemos hacer el diálogo lo más fluido e interactuante posible, si lo consideran pertinente. Desde un punto de vista, teniendo todas las dificultades que podemos abordar en la vivienda, cohesión social y demás, yéndonos a entornos rural versus urbano, desde un punto de vista, desde lo que es la ley estatal aseguradora de derechos, como bien ha dicho el secretario de Estado, la responsabilidad que tiene un gobierno autonómico con lo que tiene que manejar no solo entornos urbanos de ciudades medias o grandes, con entornos rurales, y aceptando que todos aceptamos como diagnóstico que este país, en sus diferentes partes, con mayor o menor magnitud, tiene problemas de despoblación en lo que llamamos la España vaciada, ¿juega o puede jugar la vivienda o los desarrollos de política territorial y la vivienda algún tipo de elemento para contrarrestar este fenómeno demográfico que tanto hablamos de la España vaciada o la concentración de los seres humanos en grandes urbes? ¿Alguien se atreve a decir algo? Begoña. Bueno, pues yo lo que pasa es que siento no estar de acuerdo contigo en un término. Nosotros en Extremadura, que tenemos problemas de despoblación, como todo el oeste de este país, no creemos que seamos una España vaciada, creemos que somos una España de oportunidades. Y es verdad que el tema de la vivienda es fundamental, pero no es el principal. Si una persona tiene un empleo y tiene un salario digno y tiene posibilidad de acceder a vivienda, se quedará a vivir donde quiera. Eso incluye en los pueblos. Si en Extremadura somos capaces, pues, de generar esa rehabilitación de vivienda en el mundo rural, porque no necesitamos construir un montón de viviendas, sino que tenemos, y lo que tenemos que hacer es rehabilitar los cascos de los pueblos y no hacer más viviendas hacia afuera, que ha sido una política expansiva de construcción en los boom de la construcción, y tienen empleo, sí que podrán tener esa oportunidad y esa libertad. Que las personas podamos tener ese derecho de acceso a la vivienda y un empleo unido hará que seamos una oportunidad. Muchas gracias. David. Si me permite, yo quería intervenir en la misma línea que lo ha hecho Begoña, porque si conocen la España que está menos poblada, también a mí tampoco me gusta mucho vaciada, porque viven personas y hay mucha gente que sigue viviendo allí, verán que hay muchas casas vacías. Hay pueblos grandes, con pocos habitantes y con muchas casas, algunas abandonadas hace tiempo y en malas condiciones, pero si van, gran parte de ellas están en buenas condiciones. Yo creo que no es tanto un problema de vivienda. Nosotros tenemos un programa de ayuda a la vivienda y demás que Extremadura utiliza mucho, sobre todo para jóvenes, para que puedan ir a determinados municipios, pero creo que hay elementos más determinantes. La comunicación es un elemento fundamental, buenos ferrocarriles, buenas carreteras, buenos medios de transporte para llegar hasta allí. ¿Para qué? Para que se puedan instalar empresas, para que las empresas tengan una oportunidad, para que si una empresa se quiere instalar en Teruel o en Soria o en Cáceres, tengan unas buenas comunicaciones para poner sus productos en un tiempo razonable, pues en Barcelona, en Madrid, en Valencia o en los núcleos más importantes de comerciales o de población. Pero es determinante también la digitalización. Creo que lo que estamos impulsando también con la digitalización es fundamental, porque si yo soy un profesional y me quiero ir a vivir a un pueblo en Palencia, lo que voy a querer es que posiblemente pueda trabajar allí, teletrabajar.
y para teletrabajar tengo que tener una buena conexión a Internet. Y lamentablemente vas a muchas partes en España y no existe esa buena comunicación a Internet, con lo cual el teletrabajo se hace mucho más complejo y mucho más difícil. Por lo tanto, si somos capaces de solventar los problemas de comunicación, los problemas de digitalización, los problemas de implementación de políticas industriales, aquí están representantes de SEPES, que es la entidad pública estatal que se encarga, entre otras cosas, de vivienda, pero también de desarrollos industriales, saben mucho de lo que hablo, de intentar posibilitar desarrollos industriales en núcleos de población muy reducidos para generar focos de atracción económica que posibiliten la generación de empleo. Si conseguimos todo eso, las viviendas están ahí. Luego tendremos que ayudar a todas esas personas que puedan ir a tener mejores viviendas en políticas de rehabilitación, de regeneración urbana y en ayudarles, pero sobre todo, principalmente tiene que haber focos económicos, focos de comunicación y digitalización para que sea atractivo el territorio y puedan ir. O incluso, que aquí un profesor, yo leí hace un tiempo unos artículos, Estados Unidos tenía ese problema y Estados Unidos ha tenido ese problema históricamente. Y entonces veía cómo las mayores universidades norteamericanas no están en los grandes núcleos de población, están diseminadas por el territorio, porque solamente con llevar una universidad a un territorio menos poblado ya produce un foco de atracción para que vayan estudiantes, para que vayan profesores, para que se genere empleo, para que haya residencias universitarias. Es un ejemplo, como otros muchos, y sin embargo aquí en España hemos optado siempre por tener las universidades en los núcleos de población y cuando podían haber estado perfectamente a 100 kilómetros, 150 kilómetros y no hubiera pasado nada si acompañan de buenos medios de comunicación. Bueno, son elementos que posibilitan la repoblación de todas esas zonas y luego, por supuesto, acompañar una buena política de vivienda, sobre todo de regeneración urbana. Sí, por supuesto. Es que me venía a la cabeza dos imágenes. Una es de una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, que es Cornell University, que tiene una importante escuela de arquitectura, por cierto, ¿no? Incluso trabajan psicólogos en esa escuela, ¿no? Está rodeada de... Ni siquiera hay poblaciones, la población es prácticamente la universidad. Entonces, estaba yo pensando ahora si el centro universitario que a lo mejor se abre en Villanueva Don Benito puede cubrir, en Extremadura puede cubrir esa función, ¿no? Pero yo, en la misma línea de lo que decía el secretario general y la consejera, a mí me gustaría que tuviéramos en cuenta que vamos a encontrarnos con dos tipos de usuarios promedios, que están... Luego vamos a ver situaciones específicas de mayores, niños, que también es muy importante, y son o personas con discapacidad. Pero nos vamos a encontrar con demandantes de espacios, territorios y de vivienda que viven en lo que podemos llamar las nuevas centralidades urbanas, estos centros urbanos que se han regenerado, que viven en entornos muy densos y que su demanda más importante es el programa de Ciudad para Caminar, es decir, equipamientos de peatonalización y equipamientos verdes. Este es un tipo de usuario y nos vamos a encontrar con otro tipo de usuario prototipo que es justo el que comentabais vosotros, en mi opinión, que es muy importante. Son personas que están yéndose a áreas dispersas en los que su demanda más importante es de servicios, y esto es muy importante, y digitalización, como se planteaba, y también la demanda más importante es tener recursos cercanos, educativos o sanitarios, y lo que buscan es menos densidad. Ahora, con la experiencia que hemos tenido todo un poco traumática de las casas en las que vivimos, no sé si habéis visto que hay una cosa que los psicólogos ambientales llamamos los estudios posocupación, ¿no? De evaluación posocupación. Las demandas de reparaciones de vivienda y de modificaciones de vivienda, de pequeñas modificaciones de vivienda en Madrid, creo que ha aumentado un 150% desde el mes de mayo de este año. Están todos el confinamiento nos ha mostrado, ha creado una demanda ha aumentado la posibilidad de que este segundo tipo de persona. Y yo estoy de acuerdo con lo que han dicho. Ustedes han sido muy prudentes porque tienen responsabilidades políticas, pero yo soy un profesor y puedo argumentarlo. A mí me parece que es muy confusa la expresión España vaciada, ¿no? Parece que es que hemos sacado la población, la memoria de la población, los recursos, los psicólogos decimos que los lugares no existen porque sí,
son anaqueles donde guardamos nuestras experiencias y nuestras memorias. Incluso aunque no haya gente, aquello, cuando se recupera, empieza a cobrar sentido, es como si fuera magia, ¿no? Entonces, recuperar esos lugares no es solo recuperar territorio, es recuperar memoria colectiva, que es muy importante, ¿no? Esta idea de los dos tipos de residentes, el hipster, vamos a llamarlo así, ¿no? Y el más neorrural, pero perdón, porque las etiquetas no son muy adecuadas, pero más o menos nos vamos a encontrar con esto. Y luego hay situaciones extremas que yo pondría, en este momento están afectando. La ciudad, lo sabemos, es un espacio que genera pobreza estructural, sistémica se dice, ¿no? En los documentos del Ministerio se habla de pobreza y desigualdad sistémica. Y esto genera también dificultades de accesibilidad. O sea, hablar de ciudad inclusiva, yo he preparado conferencias y es muy interesante, pero forma parte del wishful thinking, ¿no? Del pensamiento desiderativo. En realidad, la ciudad, por definición, es segregadora. Los primeros modelos, lamentablemente, y necesitamos invertir esta tendencia. Desde la Escuela de Chicago, la primera contribución, lo pueden recordar, era el modelo de áreas espaciales. Y las áreas espaciales eran, aquí viven los polacos, aquí viven los chinos, aquí viven, en nuestro caso, aquí viven los ricos, aquí están las 3.000, aquí los actos de no sé qué. Mi idea es, la pregunta que yo quisiera hacer es que realmente la situación es muy problemática. Estamos encontrando, si me permite el moderador, la metáfora médica, con un fallo multiorgánico. Y necesitamos, en las estructuras urbanas, y necesitamos establecer prioridades, como hace un intensivista, para poder intervenir en el paciente. Y yo creo que la vivienda y los espacios públicos serían los dos elementos básicos de este tratamiento como intensivista. Bueno, perdón. No diríamos yo que estamos en una situación crítica, pero sí evidentemente en una situación, diríamos, para analizar como estamos aquí analizando. Quería también aprovechar, la viceministra quiere hablar también, y me permite una pregunta. En Ecuador ha utilizado ante una frase de toda su estrategia el tema de vivienda, desarrollo productivo más desarrollo social. Muchas veces, siempre la vivienda, cuando estamos en fase expansiva, es una generación de empleo potente, genera riqueza, mueve. Al final, cuando todo eso lleva un ciclo, recapitulamos como sociedad, y me permiten aquí también un poco también una opinión personal, y vemos a lo mejor que todo eso hemos volcado demasiado hacia todo lo que es el efecto tangible y la consecuencia de generación de riqueza y empleo, y empezamos a cuestionarnos el modelo que hemos desarrollado para un modelo de convivencia social, para tener un modelo de desarrollo humano, para evitar o no evitar soledad. ¿Cómo lo abordáis también eso en Ecuador? Sí. Ahí yo solo quería complementar lo que dijeron mis compañeros de panel. Es muy importante el énfasis que nosotros demos en el manejo del espacio público. Si bien es cierto, en el caso de América Latina se parece mucho al caso de España que estaban mencionando, ¿no? El vaciamiento se produce no solamente por el hecho de que no existan ya viviendas ocupadas en esta zona. Yo creo que el manejo del espacio público y cómo el gobierno central y el gobierno local logran tener una gestión social sobre el espacio público es fundamental. Creo que en estos espacios se relacionan la vida cotidiana de las personas. La pandemia nos ha dejado una gran lección que hemos analizado durante este foro, ¿no? Y es precisamente el recobrar la vida dentro de estos espacios los que nos va a permitir recobrar el derecho a la ciudad. Ya refiriéndome precisamente a su pregunta, para nosotros es muy importante relacionar las políticas de vivienda con las políticas de suelo, como mencionaba antes. Es importante tener claro los criterios de prelación y priorización para escoger los lotes en donde vayamos a desarrollar programas de vivienda de interés social que sean integrales, que estén dentro de zonas urbanas, que tengan dotación de servicios públicos, de servicios básicos, donde hay un equilibrio en la conceptualización de las cargas y las demandas del suelo. También es muy importante que
todos tengan acceso a la vivienda. En el Ecuador estamos tratando de desarrollar el arrendamiento con opción a compra. Yo creo que eso es una opción muy válida para ser como impulsado dentro de la política de vivienda. No existe todavía el marco legal que nos permitan hacer esto. Vemos en el caso de España o en el caso de México como esas soluciones de dar dotación de vivienda a estos sectores a través del arrendamiento con opción a compra es muy válido. Nosotros estamos encaminados hacia allá. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Me ha quedado una cosa clara. De España vaciada no hablamos más. Habrá que buscar, sobre todo aquellos que son profesionales de los medios, otra terminología de cara a cómo se denomina este fenómeno. Y parece ser, además, entiendo que en las áreas urbanas menos pobladas, las que coloquialmente, habitualmente denominamos pueblos, no es un problema de construcción de viviendas, sino a lo mejor de rehabilitación de parque de vivienda existente. Y que existen otros factores probablemente más determinantes que la vivienda como para mantener y retener a esta población, probablemente también con políticas de perspectiva de género en todo ese entorno natural. Pero retomando un poco hacia el área urbana, yéndole a la alcaldesa de un área metropolitana, ¿no? También entiendo que la localidad de Sant Boi de Llobregat se puede considerar un área metropolitana, ¿no? Las áreas y los municipios que somos como Sevilla, o no digamos las grandes urbes como Barcelona, o municipios como de área metropolitana, tenemos problemas también que afrontar de vivienda con personas que están en un nivel de exclusión social muy alto. Existen estrategias, por ejemplo, que ya conocemos, impulsadas desde hace años, como se llama la estrategia Housing First, para intentar utilizar la vivienda como una herramienta de inclusión para todos aquellos homeless, las personas sin hogar que tenemos en los recursos urbanos. Y que además casi toda esa gestión recae en los municipios, en las entidades locales. Desde la perspectiva municipal, ¿cómo veis, desde Sant Boi de Llobregat, si lo digo bien, todo el tema de la vivienda, herramienta, diríamos, para inclusión para colectivos con un nivel de exclusión social muy marcado? ¿Qué margen tenemos? Y si es solo una responsabilidad de la Administración local poner financiación y recursos, o necesitamos también desde el ámbito de lo local una estrategia, un compromiso y una cofinanciación por parte de otras administraciones. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que los abordajes siempre tienen que ser integrales y que en este caso la relación interinstitucional es necesaria en todos los ámbitos y en este también, lógicamente, ¿no? Yo creo un poco reflexionando, yendo un poco más, situándonos más en el marco también del debate. Antes hablábamos de desarrollos urbanos sostenibles, de la triple mirada, de la social, de la económica y de la ambiental. Pero luego también hay, hablando de cohesión social y de los riesgos de la cohesión social, como son las situaciones de exclusión, las situaciones de pobreza, las situaciones de desigualdad, que evidentemente todos y todas tenemos que abordar y que normalmente desde los municipios siempre, como decíamos antes, por la vía de la proximidad, es estar en primera línea, son donde antes las percibimos, donde antes tenemos que dar respuestas, porque las demandas se producen en la relación directa de la vida cotidiana de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Luego hay dos elementos muy importantes que van unidos y que tienen que ver con lo que tú decías. Tenemos que afrontar dos emergencias fundamentales. Una es la emergencia climática y la otra es la emergencia social. Y normalmente estas dos emergencias van vinculadas. Pero nos encontramos en nuestras ciudades que muchas veces los barrios más ineficientes energéticamente, porque son aquellos que se construyeron de una forma en momentos determinados, de crecimientos desaforados y que son barrios muchas veces construidos de forma precaria y que ahora está claro, ¿no?, que tienen deficiencias explícitas a nivel constructivo, que tienen una relación directa con esa ineficiencia energética. Son los barrios donde más pobreza hay, son los barrios más vulnerables socialmente. Por lo tanto, ese elemento están íntimamente vinculados. Entonces, todas las políticas que vayan a regenerar
se centre en la regeneración de estos barrios. Ahora sí, desde esa mirada de eficiencia energética, que significará conseguir viviendas más eficientes, pero también de mejor calidad, y también significa una lucha contra la pobreza energética, que es una de las situaciones que más pobreza y exclusión social también generan. Pues eso también está vinculado con lo que decías antes, pues con una reactivación económica en un sector concreto, con nuevas oportunidades también en este ámbito económico. Y, por otro lado, tener entornos habitacionales y residenciales de mejor calidad, tener entornos regenerados urbanísticamente también en los barrios, eso también colabora e incide directamente en los aspectos vinculados al empoderamiento de los vecinos y de las vecinas, que sean ellos los actores directos de sus propios procesos de transformación y de mejora de esos barrios. Y también, evidentemente, eso tiene que ir vinculado a las políticas que ayuden a que, a que estas personas puedan superar sus situaciones de vulnerabilidad y tener nuevas oportunidades sociales. Yo creo que por eso necesitamos esa mirada integral. Ahora creo que esos tres elementos tienen que ir de la mano, tienen que estar directamente relacionados, porque si no se abordan de esta manera, realmente lo que decíamos, esa lógica de la sostenibilidad urbana será difícil de abordar. Yo comparto probablemente, si me permitís, también la opinión personal, lo que es una visión más holística y la necesidad de interrelación de las diferentes administraciones. Porque, a fin de cuentas, estamos hablando de vivienda, que es el entorno micro donde convivimos y donde vivimos las cosas más íntimas de nuestros seres humanos. Y eso nos condiciona mucho, porque además es con que nos relacionamos con nuestras cercanías. Y muchas veces, lo creo que le decía el profesor Corraliza anteriormente, el desarrollo del espacio también nos lleva a que compartamos más o menos, independientemente de nuestra personalidad y nuestra forma de ser, con los que convivimos en nuestros entornos cercanos, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente reflexión que os pregunto. Nosotros tenemos dos perspectivas aquí, desde el punto de vista, si lo vemos de un grupo etario como tal. Uno, vivimos más, eso es una realidad, y la esperanza de vida en un mundo en general está aumentando, en países occidentales como el nuestro está incrementándose de forma clarísima, lo cual lleva a que buena parte de los últimos años de nuestra vida mucha gente los viva en soledad. Y dentro de más con una situación de circunstancias que es que a medida que avanzamos en edad, lógicamente nuestras capacidades de autonomía se restringen, no digamos si nos ponemos enfermos, tenemos una enfermedad seria que nos deja una secuela grave o limitante, sino que además tenemos capacidades limitantes. La vivienda como núcleo fundamental de desarrollo humano, en el futuro nuestros planificadores tienen que pensar en nuestros entornos que vamos a vivir más y los últimos años en soledad a la hora de cómo desarrollamos. La ley que, por ejemplo, el presidente Sánchez anunciaba aquí sobre la ley de arquitectura como una novedad, ¿debe pensar la arquitectura y el desarrollo urbanístico en que vamos a ser más viejos y más solitarios? ¿Y cómo lo abordamos? ¿Cómo lo veis? Yo si me permites, es muy importante el debate que estás planteando, pero fíjate, y voy a entrar en él, pero es que en España todavía no hemos resuelto ni siquiera que todo el mundo tenga vivienda. Porque este debate que tú planteas, y que es verdad que se va a dar, la longevidad de la población, las situaciones diferentes, ahora con 65 o 70 años, no es lo mismo que hace 20 años. La gente está en muchas mejores condiciones. Entonces, van a estar jubilados y necesitan espacios diferentes, espacios urbanos. Es verdad que con la ley de vivienda, con la ley de la calidad de la arquitectura, estamos trabajando en la mejora de esas situaciones, pero es que en España tenemos un problema acentuado, y ese problema acentuado es que no hemos resuelto, ni mucho menos, el que todo el mundo pueda tener una vivienda. Otros países lo han hecho, nosotros no. Y esa es la prioridad más importante que en estos momentos tiene este Gobierno, que me imagino que tienen las comunidades autónomas y que tienen los ayuntamientos. Y yo que he sido alcalde, y es aterrador que te esperen familias por la mañana en la puerta del ayuntamiento porque al día siguiente van a ser desahuciadas o porque no tienen donde guardar a sus hijos o donde tener a sus hijos permanentemente.
Entonces, creo que esa es la prioridad más importante y por eso, retomando también lo que decías antes, no pueden ser los ayuntamientos solos, ni las comunidades autónomas solas, ni el Estado solo quienes resuelvan este problema. Este problema es tan complejo que necesita de la interacción conjunta de todas las administraciones públicas con el sector privado, que también puede aportar y debe aportar muchas soluciones en eso que preconizaba antes de la función social, que también se les presume a todos. Entonces, creo que todo eso debe dar como solución ante un problema complejo soluciones complejas que no van a ser fáciles de implementar, pero que creo que se está enfocando en la vía para resolverlo. Y ahora, entrando a lo que comentabas, también es cierto que las nuevas realidades tienen que tratarse con nuevas posibilidades. Nosotros hemos estado analizando este problema, por ejemplo, en el plan, se termina ahora el plan de ayudas estatal 18-21 y va a empezar el nuevo plan estatal 22-25. Y ahí estamos trabajando en programas para potenciar, aparte de la calidad del entorno construido, como hablabas, y aparte de los programas de rehabilitación energética y rehabilitación edificatoria que ya he comentado en varias ocasiones en este foro con los fondos europeos, sí que va a haber programas también para potenciar figuras nuevas de tenencia de la propiedad, como puede ser el cohousing o el coliving. Es importantísimo porque hay muchos mayores que ahora, además, con todo lo que ha ocurrido, no quieren estar en residencias porque las circunstancias han conllevado lo que ha pasado, pero es que, como digo antes, gente con 65, 70 años está en perfectas condiciones y no quieren irse a una residencia, sino que quieren estar en otro tipo de situaciones. Vamos a intentar, a través de esos programas, en coordinación, por supuesto, con la conferencia sectorial, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos como receptores finales de donde van a estar esas viviendas, que este tipo de situaciones, cohousing, coliving, es decir, es una forma cooperativa de tener un edificio con servicios comunes, pero cada uno teniendo su parte, su vivienda, pues puedan ser elementos también de dinamización de esas nuevas políticas para entender la ciudad de manera diferente y, aparte, por supuesto, de redactar los espacios públicos, los edificios públicos, los servicios públicos, también a todas esas realidades, porque me consta que especialmente en este caso los ayuntamientos están trabajando a marchas forzadas en esa realidad. Yo quisiera destacar lo importante que es desde el punto de vista del papel de la vivienda. La última aportación, me estaba viniendo a la cabeza una imagen que yo vi una vez en Times Square, que era los rótulos estos de Times Square, ¿no? Y era "Housing is a human right". La vivienda es un derecho humano, ¿no? Y es verdad. La cuestión es qué tipo de vivienda y qué tipo de titularidad del acceso a la vivienda. Y ahí es donde chocamos con referentes culturales que a mí me gustaría que cambiaran en nuestro país, porque es que la vivienda es nuestro fondo de pensiones, es la inversión de nuestra vida, por un lado. Pero, por otro lado, es mi casa, ¿no? Y yo no me voy de mi casa, ¿no? Y, por ejemplo, en algún momento con entidades psicogerontológicas, yo les he comentado alguna experiencia nórdica que hablaba de los alquileres. Era una cosa parecida al cohousing, pero en realidad era una bolsa de alquiler de personas mayores que su vivienda la metían en una red de alquiler y ellos podían irse, por ejemplo, a alquilar un piso al lado, o una casa al lado de donde viven los hijos, y eso les permitía ir por los nietos al colegio, etcétera, ¿no? Y aquí me dijeron, aquí es imposible llevar a cabo eso porque estamos anclados Entonces, a mí me gustaría también que junto a estas nuevas políticas se incorporara un debate sobre una nueva cultura de la vivienda. No podemos convertir la vivienda en todo. Ya digo, es nuestros ahorros, nuestro fondo de pensiones, es la inversión de nuestra vida, es nuestra tarjeta de presentación ante los demás. Me voy a ir yo a este barrio tal. Bueno, en fin, y eso requiere también poner en marcha. Y por otro lado, y ya termino, lo que decía la alcaldesa antes a mí me llama mucho la atención. Es muy importante la idea esta, ¿no? Pero yo creo que tenemos experiencias, y aquí hay personas que las han vivido de primera mano, por ejemplo, en ciudades como Madrid, en otras ciudades también, ¿no? Cómo las situaciones extremas de exclusión social no se arreglan con la vivienda. Yo en algún momento, por ejemplo, cuando hemos estudiado cultura de la pobreza y chabolismo, que fue radicado en los años 80 o 90, me acuerdo que siempre decíamos, no sé si Gus se acordará, que decíamos, dar casa es el primer paso
de la integración social, pero no es el definitivo. De hecho, nos encontrábamos con mucha gente a los que se les daba una vivienda promocional o acceso a una vivienda social y siempre aparecían las mentes bien pensantes que decían, ¡ay, se han cargado la casa en un mes! Y mira, se ha roto un cristal y han puesto un cartón o un plástico en vez de llamar a un cristalero. Esta idea de la chabolización de la mente es muy importante. Y junto a la vivienda hay que cambiar también la cultura residencial de este país, porque tenemos un anclaje atávico con la vivienda, ¿no? Sobre todo en las ciudades. Es cierto, si al hilo lo que lo comenta es verdad, con el cambio de cultura y de comportamiento con respecto a muchas otras facetas de la vida es fundamental. Si no sirve que nos cambien de un entorno si al final nos lleva un comportamiento y una conducta diferente. Y en los grupos de exclusión social muy llamativos, muy marcados, eso es necesario no solo la vivienda para la inclusión social, sino existen otros elementos como un trabajo de intervención continuado de profesionales que trabajen en eso. Al hilo de eso, os voy a plantear un último tema ya. Una cosa que había dicho el secretario general, los proyectos de cohousing casi son muy importantes, la arquitectura y el diseño, pero es muy importante la red de apoyo social, lo que llamamos educación para el cohousing, ¿no? Es muy importante eso. De hecho, en este país tenemos experiencias de viviendas sociales que se han venido abajo porque en su momento, hace 20 o 30 años, no se invirtió un 0,01% en un programa de educación de familia o de educación de uso doméstico de la residencia, etcétera, ¿no? Y en el cohousing yo creo que es una opción es muy importante para el futuro, para combatir todo este tipo, como recurso, ¿no? Como una posibilidad. Perdón. No, acabo. Un último planteamiento. La vivienda y equidad. Equidad, diríamos, como permitir a cualquiera que pueda tener acceso en función de sus necesidades y de sus posibilidades y las características. ¿Qué rol le veis a la vivienda para otra realidad que tenemos, que es aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad? Las personas con discapacidad cada vez viven más, se hacen adultos y ya no tienen la protección del cuidado familiar de sus ancestros, porque es la biología y la evolución, y que tienen necesidades. Y que, ¿qué nos quedan? Elementos residenciales. La vivienda se utiliza mucho y desde el ámbito de lo público, al menos aquí en Sevilla, tenemos a través de nuestra empresa municipal de vivienda elementos de colaboración con entidades de autoayuda para todo lo que significa la búsqueda de autonomía personal. ¿Qué rol le veis a la vivienda pública en ese aspecto? ¿Te tienes que marchar ya? Disculpar, sí. pero es que sí. es el foro local ahora con la Federación Española de Municipios y Provincias, con los ayuntamientos, y me tengo que ausentar porque se ha juntado. Muchísimas gracias, secretario general. Se ha juntado con la hora y les pido disculpas por... No, sin problema. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. Vale. Hasta luego. Begoña. Bueno, pues yo quería hacer dos comentarios. Uno que ha estado diciendo antes David, el secretario general. Creo que, desde luego, la COVID nos ha marcado para las personas mayores otro modelo residencial. En ese nuevo modelo residencial está trabajando la Junta de Extremadura y va a crear 8 residencias a lo largo de la región que en un momento determinado puedan ser... que, bueno, pues eso pudo hacerse. No se me... Sí. Y por otro lado, el tema de que también el proyecto de también... vale. Bueno, pues es verdad que el cohousing puede ser una modalidad para el futuro de las personas mayores independientes. Nosotros tenemos un modelo de cohousing en Losar de la Vera, un pueblo de la comarca de la Vera, con un maravilloso paisaje, rodeado de verde, y además es una iniciativa privada. Nosotros pensamos que la economía plateada puede ser algo muy importante para las personas mayores y para nuevos yacimientos de empleo. En esa línea es en la que estamos trabajando
desde la Junta. Y lo que comentabas, bueno, pues a nosotras también nos preocupa mucho el tema de las personas con discapacidad que en un momento determinado sus padres ya mayores han fallecido y se encuentran sin la protección familiar. En muchos casos o bien tienen que ser incapacitados judicialmente. Y es verdad que sí está funcionando muy bien, al menos con la ONG con síndrome Down, las viviendas tuteladas. Y es una manera de fomentar la autonomía personal de las personas con discapacidad sin tener que llevarlas a residencias que, no olvidemos, están hasta el momento enfocadas a personas mayores, pero no a personas con capacidades diferentes. Por eso las viviendas tuteladas, con el control y el apoyo de ONGs especializadas, pues es un futuro, yo creo que importante. Eso, además, ha estado funcionando en el Reino Unido desde hace mucho tiempo con las personas con discapacidad intelectual y creo que es un modelo que debemos explorar y debemos potenciar no solo en las ciudades, sino también en el mundo rural, que además debería ser más fácil porque es más fácil para personas con discapacidad intelectual pues moverse por un pueblo, sus rutinas, sus accesos a los sitios culturales, a los sitios de ocio, ¿no? Y creo que por ahí puede ir el futuro. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, profesor? Muy rápidamente, para destacar una cosa. Y perdón, bueno, yo soy profesor y perdonad que yo aluda a algunas ideas, ¿no? Hay que tener en cuenta, y la intervención de la alcaldesa y de la consejera última lo avala, que las políticas territoriales no son realmente efectivas si no parten de la idea de que el territorio es a la vez un espacio físico y una red social. Y no podemos intervenir solo sobre el territorio, olvidándonos de la red social, o a veces también solo sobre la red social y nos olvidamos de los territorios. Y en este sentido, no sé si han tenido ocasión de leer un artículo que publicó este fin de semana el profesor José Fariña en El País, en el suplemento de Nuevo Futuro, pero es verdad que hay un discurso muy desiderativo sobre las políticas territoriales de la ciudad para caminar, la ciudad, no sé qué, no sé cuánto, que ya nos lo sabemos todos, ¿no? Pero realmente es incisivo cruzar este discurso bien pensante, políticamente correcto, con la idea de los riesgos de exclusión social que se han aumentado con el COVID y de pobreza y con el cambio climático, como ha dicho la alcaldesa también antes. Esto es lo que te da la condición de realismo y lo que dices, la política territorial tiene que ser ajustarse a tener en cuenta la red social y tener en cuenta los retos de la emergencia climática, que la COVID nos ha hecho desfigurarlo. Pero pensad que en diciembre, cuando fue la cumbre en España de aquellas que desplazaron de Chile, los datos del CIS hablaban de que el 83% de los españoles decían estar bastante preocupados o muy preocupados por el cambio climático. Y sin embargo, bueno, luego ya la preocupación por la emergencia sanitaria nos ha deformado, estamos ahí reconstruyendo mentalmente las prioridades de preocupación. Pero estas dos ideas de la exclusión social y los riesgos de pobreza, tanto en las ciudades como por infraestimulación, a mí me preocupa mucho, termino ya con esto, del mundo rural o de este segundo tipo de residentes, a mí me preocupa mucho una cosa que los psicólogos están trabajando ahora mucho, que lo podemos llamar el trastorno por déficit de futuro. Es decir, es que nos estamos encontrando con generaciones que están en las ciudades, pero están también en los entornos rurales, que no saben qué va a ser de su vida. Y entonces, casi la vivienda es muy importante porque se quieren ir de casa, pero se van de casa ¿para hacer qué? Entonces, tú te encuentras que la idea esta de no sé qué va a ser de mí, no sé cómo decirlo, o sea, pero traducido es muy importante y no se resuelve solo con una vivienda joven, que es muy importante que las haya,
no quiero quitarle importancia, sino que yo me quiero ir de casa para hacer algo, pero si no encuentro trabajo en el mundo rural, en Extremadura y en otras comunidades, lo vemos. Muchas veces es la sensación que tiene una determinada generación de estar dándose contra un muro, con 3 másters y los cursos de doctorado aprobado, que ya los abandonó por desmoralización. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta, por eso decía antes, de hacer converger las políticas territoriales y espaciales con políticas de otro tipo, porque si no, a lo mejor acabamos haciendo maquillaje de una situación de desigualdad, ¿no? ¿Algún comentario más? Estamos a tiempo más o menos para acabar. Vamos a intentarnos, aunque empezamos tarde, ser puntuales en la hora de finalización. Y si no queréis comentar algo más, yo me quedaría con una reflexión, si lo podemos comentar en unos breves minutos. Y al hilo de lo que decía la alcaldesa y acaba de decir el profesor, es decir, la política territorial, la espacial, la vivienda, tiene que ser una herramienta para afrontar retos del futuro que nos saquen de la situación actual que vivimos de incertidumbre. Es verdad, sobre todo cuando hablamos de jóvenes, podríamos abrir otro debate aquí sobre el futuro de los jóvenes, cómo lo viven, y la vivienda como un elemento más para desarrollar su proyecto vital y o familiar. Pero es verdad que vivimos un momento de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Esta mañana escuchaba, ¿qué le aterra o le preocupa más a los adolescentes de este mundo? La emergencia climática. No saben qué va a pasar con este planeta, tienen años de vida por delante. Su futuro, claro, vinculado todo eso, su futuro con la emergencia climática y demás, ¿no? Pero decía muy bien la alcaldesa, y al menos a uno que tiene responsabilidades municipales también, en una ciudad como esta, como Sevilla, a nosotros nos preocupan también las emergencias sociales. Por el día a día, y lo decía también el secretario general en su función cuando fue alcalde, te encuentras con familias que están en lo inmediato, en lo básico, en lo esencial, que no tengo vivienda, o la tengo y no puedo afrontar con ella. Y eso tenemos que afrontarlo sin olvidar los retos estratégicos de medio plazo. Por tanto, podemos entender que tenemos la responsabilidad, los que tengamos un nivel de responsabilidad y un reto como sociedad en su conjunto, que la vivienda puede ser una herramienta necesaria para abordar desde una posición y de una visión holística los temas del futuro, el cambio climático y la cohesión social, y que tenemos que trabajarlo bien para dar respuesta a población que va a vivir más y vamos a vivir más solos en nuestros últimos años, a jóvenes que necesitan anclar su proyecto vital, ya sea en un pueblo o en una ciudad, pero necesitan su espacio y su vivienda para poder ser autónomos y dar el salto. En definitiva, es complejo. Yo quisiera un poco volver a lo que había mencionado. Si bien es cierto, la vivienda juega un rol muy importante en la vida de todos, en todas las etapas, en todas las edades, yo quisiera poner énfasis también en el hábitat, ¿no? No es la vivienda en sí, es el espacio colectivo, el espacio comunitario, el espacio público en el cual debemos poner énfasis como gobiernos centrales y articularnos con los gobiernos locales precisamente para desarrollar esa calidad de espacio público. Para mí es muy importante que los espacios públicos tengan diversidad de usos, seguridad para mujeres, para niños, para ancianos, para personas con discapacidad. Todos deben converger en un espacio público y todos deben hacer comunidad en un espacio público. Si no hay esta gestión social y esta coordinación, digamos, entre las capacidades del Estado, la empresa privada, los organismos de la sociedad civil y la comunidad que crea este espacio y lo desarrolla con un diseño participativo y lo fortalece con una gestión realmente social, la vivienda pierde el valor por sí. O sea, no estamos buscando generar techos o generar espacios en donde la gente vaya a dormir. Estamos buscando realmente generar estas comunidades que se desarrollan en estos espacios públicos. Sí. Yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que tener una mirada integral. Al final, la vivienda es el espacio de seguridad vital.
donde se desarrolla la vida de las personas y de sus entornos familiares, o no, porque como decía antes nuestro profesor, ¿no? El tema de la seguridad, de la soledad no deseada en estos momentos se está convirtiendo en un problema social muy importante que hay que abordar y en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, ¿no? Pero yo creo que esa política y esa mirada hacia la vivienda tiene que ir acompañada de dónde está la vivienda, ¿no? De ese entorno público, de ese espacio público. Lo hemos visto en el COVID, ¿no? Es decir, cuando en los procesos, cuando después del confinamiento, en los procesos de reapertura, la gente salía y encima no podía salir de su municipio a utilizar, a vivir en esos espacios públicos que tienen que ser de calidad, pero además tienen que ser diseñados y participados desde los propios vecinos y vecinas. Ese proceso de empoderamiento y de apropiación del espacio y de transformación desde sus propias aportaciones. Y es muy importante. Y yo estoy convencida, y es lo que intentaba explicar antes, que todas estas lógicas están entrelazadas obligatoriamente. Un ejemplo, por ejemplo, todos y todas sabemos, todos oímos en los proyectos de los Next Generation, los fondos europeos, que tienen unos objetos, entre otros, desde el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, pues de rehabilitación de viviendas, de regeneración de barrios, etcétera. Hay un requisito imprescindible, por ejemplo, para acceder a las ayudas o a las subvenciones en rehabilitación de vivienda, y es que las comunidades de vecinos estén constituidas. Y hay muchos barrios de nuestras ciudades donde las comunidades de los vecinos no están constituidas, porque en situaciones, en contextos de vulnerabilidad, esas comunidades ni tan solo ha sido capaz de organizarse, por lo tanto, para de alguna manera normativizar su vida cotidiana en su comunidad de vecinos. Pues ese es un requisito que si no tienen esa comunidad, automáticamente ya no está en igualdad de oportunidades con otras comunidades para acceder a ayudas para mejorar, en este caso, su vivienda. Y quien dice eso también, pues el entorno más próximo. Por lo tanto, insisto, necesitamos abordajes y miradas integrales, porque si no, lo que estamos haciendo, estos desequilibrios en los abordajes, lo que estamos haciendo es que los procesos de transformación reales, pues eso, no sean cosas puntuales, aisladas y no transformen de verdad. Incluso con el tema de las personas con alguna discapacidad. Claro, es que las viviendas en general, en estos momentos, el planteamiento de cualquier vivienda tiene que ser accesible. La accesibilidad universal tiene que ser global en el espacio público, en las ciudades, pero también en los entornos vitales de proximidad. Ahora, el nuevo paradigma es la accesibilidad relacional, ¿no? Entonces, tanto dentro de los espacios privados como de los espacios públicos. Entonces, hay toda una serie de paradigmas que hay que incorporar de forma sistemática ya en nuestros planteamientos y en nuestras actuaciones, digamos, impulsadas desde las administraciones públicas, porque si no, ya vamos tarde. Vamos tarde. Está claro. Si no tenéis ningún comentario más, pues agradeceros. ¿Algún comentario antes de acabar, para finalizar? Transversalizar. Yo creo que es muy importante la idea de que la política de vivienda no esté hecha desde una visión con orejeras. La política de vivienda, la política territorial, la política urbana, etcétera. Que nos demos cuenta de que estamos con el espacio tocando incisivamente la vida de la gente. Pues, salvo más, yo creo que me quedo con eso. Así, utilicemos el espacio de una forma para dar respuesta a las necesidades de los seres humanos, que a fin de cuentas lo que queremos es vivir bien y felices. Agradeciendo a vosotros, a todas y al profesor, vuestra presencia y a todos los asistentes, pues continuaremos y cerramos esta mesa y continuaremos con el resto de la jornada más adelante. Muchas gracias.